nos vamos también hasta La Cisterna, donde está nuestro Simón. En La Cisterna también hay informaciones. Está hoy día el funeral de este funcionario que mencionábamos recién. Exactamente, será a partir del mediodía. Ese es el primer titular de la noticia que estará marcando la jornada ahí con el Leo Castillo en el aeropuerto, hablando de todo eso, pero claro, hay una historia humana detrás de este mártir de la institución, Claudio Villar Rodríguez, que además más de 2 décadas, ¿no?, a cargo e inmiscuido en todos los asuntos bomberiles, por eso que será ahí en la primera compañía de bomberos de La Cisterna en donde se va a realizar este velatorio, la despedida de este héroe que así ha sido recordado por sus familiares. Eso por un lado, pero también les traigo una papita de música, atención, redoble de tambores y todo aquello, porque me voy a inmiscuir en temas políticos, porque ojo, el presidente Boric suspendió su visita a Colchane, supuestamente por temas climatológicos para el traslado en helicóptero. Va a retornar y me han dado el siguiente dato, que se les pidió bloquear la agenda a todos los ministros de Estado para el día viernes, así que se encienden las alarmas, las alertas de un posible ajuste en el gabinete para el día viernes al mediodía. Lo dejamos ahí como los 2 grandes titulares de la jornada desde este sector. Vamos a estar trasladando en un ratito más para contarles de aquello, pero me acaba de llegar el topo de la moneda dándome esa información que es muy relevante. Muchachos. Simón, lo que pasa es que además hay que agregar que hoy hay comité político de emergencia, o puesto de esa manera, respecto a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, que se rechazó la idea de legislar de la reforma tributaria. Entonces, además, se agrega lo que tú estás diciendo respecto a lo que ocurriría en el día de mañana, porque se hablaba que el cambio de gabinete inevitablemente iba a ser antes del 11 de marzo, cuando se cumpliera un año del mandato del presidente Boric. Bueno, y ese poco antes es hoy día o mañana. No hay más. Felipe, cuéntale a la gente lo que es esta reunión del comité político, porque muchas veces se habla, pero no todo el mundo tiene idea de lo que es un comité político. Claro, lo que pasa es que el gobierno encabezado por el presidente, generalmente, que soy también la ministra del Interior, ministro secretario general de Gobierno, la ministra Vallejo, ministra secretaria general de la Presidencia, ministra de la Mujer y Equidad de Género, que desde ahora está participando en el comité político, también está la ministra del Trabajo, Janet Jara, pero también están invitados los presidentes de los partidos, tanto de Aprodignidad como del Socialismo Democrático. ¿Por qué? Bueno, seguramente para ver, oye, ¿qué pasó ayer? ¿Verdad? ¿Qué ocurrió en el día de ayer? Y además, creo yo, y aquí una interpretación periodística, se agrega otro elemento más, lo que ocurrió con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a propósito del problema que tuvo con la diputada de Acción Humanista antes de ayer. Los gritos. Entonces, todo ese tipo de situaciones, bueno, como decía muy bien Simón, bloquea a los ministros en el día de mañana y eso claramente es un anticipo de lo que va a pasar inevitablemente. Recuerden que efectivamente, trasladémonos a la cocina, recordemos que había un rumor fuerte que el martes había cambio de gabinete y después se dijo no, va a ser viernes o sábado. Exacto. Y todo indica que sería mañana, y sobre todo en el escenario que dice Felipe, que me parece súper importante, que es lo que pasó ayer con la reforma tributaria que se rechazó en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, que el presidente de la República habló en extenso de eso, estaba bastante molesto, y para ver cuál es el plan B de cómo van al Senado con lo de la reforma tributaria. Claro, porque lo de la reforma tributaria, hay que decirlo, el gobierno no tenía plan B. Hay que mantener equilibrios políticos y todo lo demás. Entonces, lo que se vive ahora es como, oye, tengo el currículum de este podría ser para esto, porque esta cartera era nuestra, era de nuestro partido. Exacto. Entonces, si lo van a sacar, manténme aquí el mismo. Pero aquí uno se pregunta, Mari, tú que cubriste política, ¿es el presidente el que llama al ministro saliente y le dice, aló, Felipe, hola, ¿cómo estás, perro? ¿Bien? Oye, sí, tengo que contarte algo, se me había olvidado. Hasta aquí no me llegaban por ese motivo. Y al que viene también lo llama el presidente, le mandan un correo, un fax, en general lo el citan a la moneda. Es que hay 2 cosas distintas. En general es el presidente el que llama y el que pide, pero hay veces que se sondea antes. Entonces alguien del entorno del presidente primero lo sondea, ve qué terreno, a ver si está dispuesto o no está dispuesto. Y ahí después llama al presidente. Y por eso, perdón, ¿me puedo detener brevemente en lo que acaba de decir la Mari? Por supuesto, eres un ser de luz. Muy breve. Cuando empiezan a sondear, cuando, supongamos, yo soy el cercano a alguien y te llamo a ti, llamo a la Mari, en fin. ¿Ya? Estoy sondeando. Por eso pasa muchas veces que inevitablemente alguno de ustedes dos nunca va a sonar el teléfono. Y por eso se habla que las personas que están siendo sondeadas y que son ministeriables están todo el rato así.
viendo si está bien, habré ver, pagado la cuenta. Tengo señal. Esperando que te llamen, porque al sondearte tú estás en la lista. Claro, ahí. El tema está en que puede que no te llamen. Oye, hay otro punto. También hay una parte Y perdón, que de repente... y te llama el presidente siempre para decirte. Exacto, pero de repente cuando el presidente también dice, antes de sondear, quiero a Felipe Vidal, por ejemplo, pero es difícil porque Felipe Vidal ya está en sus cosas, no quiere. Es con porque Eduardo. la señora le va a decir es demasiado el costo familiar, no sé qué. Entonces ahí llama al presidente como que no te puedan decir que no, o que le cueste más decirte que no. Oye, y hay otra Simón cosa. también sabe mucho sí, eso. pero antes de ir con Simón, y hay otra cosa que hoy día se hace que antes no se hacía. ¿Qué? Y que a veces se hace mal y queda la mansa. Y ahí empiezan a correr. A ver, y corre el sangre, círculo. Ahí corren el que ya círculo. ya no basta, por Ay, ejemplo, perdón. si la Mari, la ministeriable, que hablemos con su entorno para ver si está disponible, sino que llaman a un funcionario y le dicen, revísale las redes sociales. Porque hoy día tenés que revisar si es que Buen la Mari no punto. se mandó algún condoro, o sea, algún comentario inadecuado, que después te lo puedan sacar en contra. Hay gente que se dedica hoy día a la arqueología de las redes sociales y empieza a buscar. Hay plataformas, hay software que te ayuda a buscar eso. Palabras clave, conceptos, ataques. Acusación o Acusación. a algo, sobre todo en este gobierno feminista, algo muy machista que hayan dicho, Su que hayan funita, hecho, que hayan sido acusados. Su funita por ahí. Su Pero funita. acuérdate de lo que pasó en el último cambio de gabinete. A ver, recuérdanos. Recuerda que Nicolás Cataldo iba a ser subsecretario del Interior. ¿Y qué pasó? No fue nada, ¿Por qué? porque habían algunas cosas en redes sociales. Que como Y que eso generó que se atrasara y finalmente Manuel Monsalve se mantuvo en Interior, Cataldo fue movido posteriormente a la subsecretaría actual y bueno, hubo todo y finalmente Ana Lidia Uriarte terminó siendo ministra secretaria general de la presidencia y en Que el vino Piñera Carlos 2, Felipe Ward de la UDI iba a ser ministro del Interior y Gonzalo Blumel ¿Te era el pareces? ministro secretario general de la presidencia. Parece. Y está la imagen cuando suena el teléfono y Gonzalo Blumen dice, y sale del lugar. Bueno, resultó que finalmente Gonzalo Blumen pasa a Interior y Felipe Ward queda en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, no el Interior como originalmente Oye. estaba. ¿Por qué? Por algunos tweets por que eso, había y escrito. eso es válido para Exacto. todos nosotros. En la pega te pueden revisar tus tuiteos. Cuidado con lo que uno escribe. A veces uno piensa que puede salir gratis y no es así. Simón, estamos sondeando tus redes sociales. Cuéntanos todo lo que está Oye, ahí y Simón averiguando. también ha reporteado moneda. Simón sabe mucho. Le apuesto que sabe No, algunas oye, papitas de quién llega, quién se va, quién se cambia. Solo les voy a decir que he sacado del baúl de los recuerdos antiguos un amigo que se llama El Topo. Lo El solté Topo. hoy día en Nathaniel y se fue saltando así su mellito Simón es lo máximo. por la moneda. Topo, un conejo. Y está listo y dispuesto para empezar a entregar todos los datos que van a ver de este cambio de gabinete. Corramos un poquito para allá porque va a ingresar un auto por este sector. Cuidado, No queremos Simón, por entorpecer. favor. Señor, ¿cómo está? Queremos que estés bien. El señor Topo ya está instalado en la moneda, es lo único que les voy a decir. ¿Se llama Y hay Gillo? dos señales que son inequívocas, A ver. inequívocas de un cambio de gabinete. La primera, A ver. que hay una instrucción, y eso yo los tengo reporteado con los topos que están disgregados en los distintos ministerios, que se les dijo que el día viernes manejen la agenda con cautela porque puede frenarse en cualquier momento. Se habla de una hora, del mediodía del día viernes. Está reservado para aquello. Y la otra señal que nunca falla ¿Ya? es que en el Salón Rojo, o el Monbaras, como conocido también, pasan el chancho. Están pasando el chancho. Si le están Están sacando limpiando. brillo al piso ese día, Claro. es porque ese día va a Tiene haber razón, cambio de gabinete Simón. y que me deje de mentiroso cualquier persona que haya Es verdad. cubierto las actividades presidenciales. ¿Sí o no, señor? Me levanta Sí, el dedo, bien, sí. tiene toda la razón. Si pasan ¿Cuál? el chancho, amigo mío, un gusto. Si pasan el chancho y bloquean las actividades de los ministerios, es porque algo se huele. Y lo otro, que el presidente suspendió su ida a Colchane. El argumento es que no estaban las condiciones meteorológicas para ir en helicóptero, y ahí el alcalde se enojó y dijo, ¿hasta cuándo? Nos tienen votado. Se reagendó esa visita para la otra semana. Y el cuarto y definitivo elemento que dice ser que todo indica que va a haber un cambio de gabinete es que el día de ayer se le pusieron pelos a la sopa. Música ¿Qué? de tensión. Pelos a Tensión, la sopa. Sí, música. Porque las declaraciones del ministro Supa, de mala. Educación que generaron la controversia, ¿cierto? Tuvo que salir a pedir perdón. Tuvo ayer una señal que para mí políticamente es muy relevante. El ministro Marcel le salió a pegar en público, en palabras evidentemente, y también la ministra vocera de gobierno, Vallejo. Camila Vallejo, fue muy Sí. dura en contra de la situación que se vivió, No es la básicamente forma que era algo racional que que era esperamos. intolerable.
Entonces eso, claro, eso marca, digamos, una situación que... Porque se hablaba de un ajuste que iba a ser menor a nivel de subsecretaría y todo, pero todo indica que pueden haber algunos ajustes Simón, en ese sentido. Yo dejo Simón, ahí todos esos déjame elementos Simón. sobre la mesa que hacen que esto sea inminente. Este- La pregunta que quieras, Eduardo Fuentes, por favor. ¿Cómo Este estás? tema del ministro de Educación o de mala educación, como le pusieron ahora a propósito de esta discusión que tuvo con una parlamentaria, donde él ofrece disculpas, va y le dice disculpe. Y ella dice, no es suficiente, quiero que se disculpe de nuevo. Bueno, los No, y perdón, palos- y Acción Humanista bloquea la relación Bloquea con el la gobierno relación. hasta que Marco Antonio Dijeron. Ábalos siga siendo ministro de Educación, según palabras de claro, ellos. un partido que forma parte de la Alianza de Gobierno dice nosotros no contestamos mail, Exacto. WhatsApp, ni Tinder, ni nada hasta que nos saquen a este señor. Correcto. Así de duro. Entonces la pregunta que yo me hago es, ya que hay un inminente cambio, ¿saldrá el ministro de Educación por esta situación? Porque hasta antes de esta situación no sé si había una mala evaluación o había algún cuestionamiento Yo creo que a antes su labor. no, yo creo que antes, no, o al menos, y aquí Simón sabe, no era uno de los nombres que sonaba para cambio de gabinete. Como No- no Cancillería, era por dentro- ejemplo, exacto. que viene sonando hace rato. Sonaba mucho que iban a ser hartos subsecretarios, mucho más que ministros, y ministros, por ejemplo, yo no sé, Simón sabe harto. Dinos si suena ahora en educación y... Por ejemplo, a mí de las cosas que me llegaron, pero de una buena fuente al interior, ¿Ya? que se estaría evaluando Camila Vallejos en el Ministerio de la Mujer. Camila Vallejo. Camila Vallejos, que ahí Felipe y Otro Simón topo, que digan, otro ¿y topo por este. qué? Porque si bien es muy potente ella en la vocería, también quieren cuidarla y el Partido Comunista la quiere cuidar como figura presidencial y ese es un cargo que desgasta Expliquemos mucho. por qué cuidarla. Tú estás leyendo muy bien la tercera, Mari. Tú sabes que... quiero, tú- digámosle a la gente, Sí. ¿por qué cuidarla? ¿Qué significa cuidarla? Bueno, porque hay ministerios que tienen un desgaste mucho mayor que Como el otros. de ella, que tiene que salir a dar o el de explicaciones interior. por El de cualquier cosa. interior es un ministerio que desgasta mucho porque son temas muy duros Las y en dos general mujeres poco fuertes. populares. Las dos mujeres fuertes del gobierno, Carolina Toá y Camila Vallejo. Y no dejes atrás a Ana Libriarte, la ministra secretaria general de la presidencia. ¿Y en la interna habrá ahí alguna disputa interna sobre las parcelas de poder? Simón, ¿qué nos dicen tus topos? El topo está inquieto. ¿Qué dice El teléfono Gillo? ¿Qué dice suena. Gillo? ¿Volvió? Amigo Topo, cuente las cosas que tiene que contar. Amigo Yo Topo. tengo Topo. Él sabe a quién estoy hablando. Oye, claro, yo dije el Salón Rojo y efectivamente es el Mont Varas, porque el Salón Rojo en el segundo piso. Otro Topo que también me corrige por interno. Mira, yo sé, y se lo preguntamos el día que debutamos nosotros a la vocera de gobierno Camila Vallejo, le dijimos, oiga, ¿es verdad que usted quiere estar en el Ministerio de la Mujer, que es su anhelo y su ambición? Yo lo que sé es que ella cuando llega al gobierno tenía como la opción llegar a ese ministerio, y que finalmente por la redistribución que se hacen de ahí de los cargos llega a la vocería y desde mi punto de vista y desde la óptica de algunos expertos ha sido una de las ministras mejor evaluadas en sus funciones. De hecho no ha tenido grandes errores salvo uno o dos errores forzados en términos de declaraciones. De hecho ha tenido que salir a corregir a muchos otros ministros. Yo creo que sería un error no forzado por parte del gobierno sacar a una ministra que lo está haciendo bien, pero ha pasado en otras ocasiones. Ahora, el fusible que se destapa con las declaraciones del ministro Ávila, efectivamente puede ser un elemento a considerar. ¿Por qué hablo de fusible? Porque efectivamente él estaba bien evaluado, no tenía mayores zozobras, más allá de que el Ministerio de Educación es un ministerio que siempre es complejo. Pero efectivamente, tras sus declaraciones y tras la quitada de piso de sus compañeros de gabinete, efectivamente puede ser una carta que es poderosa, que es un ministerio importante y que se hable ahí ya de un ajuste relevante. Porque claro, si se hace un cambio de gabinete y se mueve al Bienes Nacional, al Ministerio de la Agricultura, con el respeto que me merecen, no son ministerios de peso político, Sí. no así el Ministerio de Educación. Por lo tanto, efectivamente puede ser una carta que se juegue en ese sentido. Sí, Oye, hay dos, voy a mirar perdona, el teléfono, Simón. muchachos. Hay Voy a dos mirar el ministerios, teléfono, hay porque dos el topo puede ministerios llamar. sectoriales que son muy sensibles. Educación y salud. Claro, está vivienda. De hecho, en algún minuto se cuestionó al ministro Carlos Montes, sobre todo por las declaraciones de los conejos, que Claro. serían los provocadores de los De los incendios en la zona centro-sur. Pero hay dos ministerios sectoriales que son particularmente sensibles, educación y salud. Y lo otro, que siempre en la previa de un cambio de gabinete, los ministerios, digamos, menos expuestos, que son los sectoriales, no voy a nombrar ninguno para que no se sientan pasados a llevar, empiezan a temblar. ¿Por qué? Porque también de carambola pueden salir, Carambola. porque buscan enroques. Claro. De repente ocurren enroques. ¿Y por qué? Y hay que decirlo, en todos los gobiernos, y la Mari lo sabe, no hay tanto elenco.
disponible. Tanta gente capacitada y disponible. No es tan, más allá de la intención que pueda tener legítimamente cualquier gobierno, digamos, las legítimas aspiraciones de cualquier partido, Claro. no hay tanto elenco disponible siempre. La típica pregunta, ¿y con quién va a gobernar? ¿A eso Claro. se refieren? ¿Quién Pero se ha ido te apoya? ampliando el presidente Boric a otros A otras partidos coaliciones. políticos, Ah, por a supuesto. exconcertación. Por lo mismo, también, democrático. Por lo por mismo. ejemplo. Oye, Exacto. yo también tengo un topo. También ¿Sí? tengo un topo. A ver. Pero me dice que no le diga topo, así que le vamos a decir un zorrillo. Alarma de topo. Un zorrillo. Espérame, déjame plantear este topo mío que me pregunta. ¿No se han preguntado qué pasa con el mejor amigo del presidente? Giorgio Jackson. El ministro Giorgio Jackson, Bueno, ahí hay un quien rumor ya sufrió un fuerte. cambio de gabinete y la ¿Es última el encuesta peor aparece o- como el peor o tiene más evaluado. rechazo? Bueno, ahí yo escuché dos rumores. Uno era que lo sacaban del ministerio De Desarrollo y se iba Social. al segundo piso. O el otro a donde es están los que asesores. se iba fuera de Chile a terminar su estudio. ¿Sería un revés Chan, chan, político? ¿cuál ¿Sería, será? sería un revés político para él? ¿Salir de eso Yo y, creo que sí. y se Yo asegura creo que sí, que- sí partió como una figura presidencial antes de partir el Sí, gobierno. porque recordemos que el primer jefe de gabinete del presidente Boric, López Andía, ya salió. Claro. A propósito del tema jefe indulto. de gabinete del segundo piso. Su segundo cercano, el ministro Jackson, que era el ministro secretario general de la presidencia, que es un cargo muy importante porque es el que ve la relación de los proyectos de ley del Ejecutivo en el Congreso. Y Giorgio Pero Jackson, ahí cuando fue un fue error diputado ponerlo. y cuando fue ministro secretario general de la presidencia, se generó una distancia no solo con la oposición, que dentro del juego político es, digamos, habitual. El problema es con tu propio sector. Y ahí es donde a él finalmente lo sacan del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y se va al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, donde está ahora, ¿verdad? Y si es que llega a salir y uno quiere ser así como muy, digamos, directo, López Andía ya no está, Giorgio Jackson estamos acá en esta, digamos, esta situación en que no se sabe. ¿Y quién quedaría de los cercanos al presidente Boric, sobre todo en su época estudiantil? La ministra Camila Vallejo. Nadie más. Claro. De ese grupo, digamos, de ese grupo tan compacto. Entonces, claro, Giorgio Jackson es un factotum, como dicen Factotum. los ¿Qué significa un factotum? los periodistas políticos. Bueno, es un punto Factotum, político que sí. puede marcar un antes y un después. Entonces, vamos a ver. O en una de esas, Giorgio Jackson se mantiene ahí o lo enrocan y lo ponen en un ministerio que tiene aún mayor presencia política. Y hay que decir un punto importante. Felipe. Giorgio Jackson, como ministro secretario general, como ministro de Desarrollo Social y Familia, el presidente Piñera puso a Alfredo Moreno como ministro de Desarrollo Social y lo incluyó en el comité político, es decir, lo puso en la moneda. Lo que hablábamos antes. Ahora no está en la moneda ese ministerio. Ese ministerio, ¿quién está en el comité político? Interior, Secretaría General de Gobierno, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, ¿Mujer? Mujer y Trabajo. Ya no está Giorgio Jackson. Entonces eso Bueno, también podría pasar entonces quizá al segundo piso. podría ser. Porque ahí, bueno, que tiene mucho- cierta lógica por la cercanía que tienen ambos. Sí, y mucho se dijo en su minuto que por qué al comienzo lo ponían en el Ministerio de la Presidencia, porque decían que Giorgio Jackson no era la persona indicada para relacionarse con el Parlamento, porque cuando era parlamentario no tenía tan buena relación con todos los sectores. Oye, ¿cómo Entonces no? siempre dijeron que ahí por qué como que fue cuestionado. Sí. Me gusta ir bajando eso. Cuando se habla del segundo piso, es que efectivamente Del segundo al primero, dices hay tú, un bajar. segundo piso en la Ah. moneda que es donde están los asesores. Sí, señor. Sí. Que es gente que no es muy conocida. Quizá en el gobierno anterior se hablaba mucho de Cristal Larroulet, que era el jefe de los asesores. Sí. Y ellos habitan el segundo piso de la moneda y de ahí surgen ideas, propuestas, iniciativas. Es como el comité editorial del matinal. Ahí se juntan y salen cosas y después nosotros salimos a contárselas a ustedes. Es lo mismo en la moneda. Cuando se habla de ese segundo piso, se habla de ese grupo de personas que no son tan conocidas, muchas de ellas, pero que van proponiendo ideas que son fundamentales para el desarrollo de un gobierno. para bien Lucía o para Damer mal. también salió. Lucía Otra Damer, También. cercana al presidente Boric. Ya no está. especialista en seguridad. Son los como que más Rocío López orejean, Mora. por así decirlo, Exactamente. al presidente Simón, y tú bien lo sabes. A ver, Simón. ¿Qué pasa, Sí, Simón? es que nos deben estar viendo. Le mandamos un gran saludo a la gente del segundo piso. ¿Te están Estar mandando ahí tomando mensajes? cafecito, No, están viendo viendo, los muy bien, matinales. excelente. ¿Te están hablando de Solo nosotros? les diré que tengo un topo allá. Tengo un topo. Otro más. Tengo Un topo y infiltrado. me está entregando información. Un infiltrado en Dato segundo piso. relevante, dato relevante.
Ahí está el Dato topo. relevante. Salió Mira, el ahí está, topo, ¿no? perdón, ahí está el topo. Salió Ahí el topo está. al lado tuyo. Oye, hay que Topo. mantener la identidad del Sí, topo. bien. Alarma de topo. Ah, Solo voy a decir un factor. Ojo, que ayer la votación de la idea de legislar sobre la reforma tributaria, uno de los factores que explicaron esta debacle de votos fue la situación que vivió el ministro Ávila. Por Así lo es. tanto, yo creo que, según me dice el topo, podría estar viviendo sus últimas horas en el gabinete. Oye, porque y fue tan mayor- dura la derrota que no se la esperaba el gobierno que efectivamente va a ser el fusible que salte. El otro, con esto termino, me hablan de un criterio para la ejecución del cambio de gabinete, que es el de, se va a cumplir un año de gobierno, el ministro que no está conocido, más allá de su gestión, que no tenga presencia mediática, también efectivamente es uno de los elementos que se van a valorar. Y en ese sentido se abre una lista. Marcela Hernando, de Minería, Julieta Brodsky, de Cultura, y Alessandra Venado, de Deportes, son los nombres que no han Epa. podido consolidarse ahí Sí. en boca de todos. Solo- Si no son ministros que estén en boca de todos, ya En no es boca de tiempo, todos, ya después de un sí. año, para que se hagan conocidos. Solo para amojonar, como dicen en el campo, lo que tú acabas de decir, ¿por qué el incidente del ministro de Educación pudo haber repercutido ayer en la bajada o en el no prosperar la idea de legislar sobre reforma tributaria? Porque la diputada en cuestión, No me recuerdo Ya. la apellido. Del Ella- humanista, la que tuvo el problema con el diputado Ávila. ella Con el ministro salió, Ávila. salió y no estuvo en la votación, y son los votos, la diputada Delgado. Delgado. Y no estaba ahí el momento de la votación y se dice que un par de diputadas, entre ellas Pamela Giles, Pamela Giles estaba con habrían ella. solidarizado con ella, acompañándola, y ahí habían 3 votos menos y ahí se perdió la reforma tributaria. ¿Se acuerdan que el día atrás estuvo acá la ministra Ana Lía Uriarte Sí. hablándonos Exacto, del ex bono sentada ahí, marzo sí. por 2? ¿Sí? Ya no va a ser por 2. No. Porque dependía de que ayer se hubiera aprobado Exactamente. esa reforma tributaria. Tal Por lo cual. tanto, si usted está esperando el bono marzo por 2, no le va a llegar, le va a llegar solo por 1. Y esa es la pelea que se da. Porque al final de las discusiones políticas, de las tiranteses políticas, la gente que tiene que recibir los aportes es la que no recibe Por eso, na ni por na. eso yo te decía que en lo público, el ministro de Hacienda ayer, el propio presidente Gabriel Boric, responsabilizan a la oposición de que se haya rechazado el proyecto, que Pero- es algo que habitualmente ocurre en política. Pero, por eso hoy hay esta reunión en La Moneda con los presidentes de los Sí. partidos políticos. ¿Por qué? Porque esos 3 votos habrían marcado la diferencia. Exacto. ¿Qué pasa con esto de la reforma tributaria? Lo podemos estar explicando en un ratito más. ¿Qué es lo que puede y no va a hacer el gobierno producto de que no se apruebe la reforma tributaria? También más ratito. Simón, ya vamos contigo, pero quiero ir con José.